Gracias por continuar en sintonía con ese su programa Voz Despertina, señores, y para nosotros es un placer recibir siempre, siempre, mi gente querida de Plan RD, sobre todo su directora aquí en el país de Plan Internacional, Virginia Sainz. Buenas tardes, cariño, qué precioso volverte a ver. Estás hermosa, ¿eh? Ay, no, tú más, No, gracias. no, sí, Virginia. Qué feliz recibirte y sobre todo que hemos tenido tantas noticias negativas con niñas, Sí. que eso me llama la atención y por eso quería hablar contigo. Para los que no conocen qué hace Plan, Plan ha estado trabajando siempre con campañas específicamente para evitar matrimonios Ujú. en infancia y también preservar nuestras niñas. Exacto. Cuéntame ahora, ¿qué están haciendo ustedes con todo este maremoto de noticias que hemos tenido últimamente? Está normalizado el abuso de menores en República. Sí, o Normalizado. sea, Así eso a es. mí, y pensé en ustedes inmediatamente porque dije, ustedes que están luchando tanto por Mm. eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues gracias por invitarnos una vez más, porque realmente son espacios como estos los que nos ayudan a seguir en lo que está pasando en el país. Sí que hemos tenido unos logros, tenemos una ley que prohíbe el matrimonio infantil, tenemos una política que lucha para impedir todo el tema del embarazo y del matrimonio, pero aún así, como bien has dicho, está normalizado, ¿no? Vivimos en un país que normaliza el abuso, la violencia contra la niñez y últimamente estas semanas hemos visto cómo un país se ha dividido, ¿no? Protegiendo a un hombre que ha estado con una menor frente o victimizando a una menor, ¿no? A una niña. Y realmente la situación nos preocupa porque, sobre todo porque está normalizado, ¿no? Y vemos cómo lo estamos tolerando y nos quedamos, bueno, pues es lo normal, ¿no? Y al final incluso la celebramos a ella o a él por haberla sacado de la pobreza, ¿no? ¿Qué nos falta? Yo escuchaba a un asesor del PNUD una vez decir, es que las leyes no se hacen realidad rezando. Tú tienes que crear una serie de mecanismos como reglamentos, por ejemplo, pero otra herramienta para hacer realidad esos reglamentos en la calle. Por ejemplo, como tú decías, prohibimos el matrimonio infantil, pero siguen quedando embarazadas. Claro. Siguen quedando embarazadas y peor, justificamos los abusos de menores. Ese caso que tú mencionas, gente diciendo no, que la menor tenía muchas millas. Señores, es un Exacto. abuso definido por el Código del Menor. ¿Qué Exacto. nos falta como país para poder avanzar en esta área? Bueno, nos falta primero aceptar que tenemos un problema, que como sociedad tenemos un problema. Tenemos una cultura que es machista, que es violenta, que mira a la mujer como un objeto y por tanto también a las niñas y a las adolescentes, y nos toca reconocer que es un problema y dejar de normalizarlo. Las leyes son muy importantes, pero hay que comenzar a hacer un trabajo en todas las esferas de la sociedad, desde los medios de comunicación, como en este momento estamos haciendo en este programa, ¿no? de seguir dando estos mensajes, a campañas que realmente concienticen a la sociedad. El trabajar con las escuelas es clave. Hasta que el currículum en la escuela dominicana no se atreva a abordar temas de derechos, temas de equidad, temas de violencia, temas de derechos sexuales y reproductivos, que son un gran tabú, no vamos a hacer ningún cambio trascendental. Eliminar estereotipos, o sea, le No, imponen a la mujer definitivamente. un estereotipo desde la escuela. Nosotros hemos visto que ustedes trabajan con muchos lugares donde está la vulnerabilidad altísima. Sí. ¿Cuáles son estos picos que tiene República Dominicana? Porque gracias al trabajo que hace Plan RD se puede ver y las autoridades pueden ir, ok, mira, pues Plan RD ha trabajado aquí hay un problema y vamos a resolverlo adelante. ¿Cuáles son estas zonas que hay que prestarle mayor atención según Virginia Sainz? Sí, mira, nosotros en realidad nos hemos estado enfocando durante mucho tiempo en el sur, porque es la zona del país con los niveles de vulnerabilidad más altos, ¿no? Porque siempre ha coincidido el número las estadísticas, ¿no? de pobreza. ¿Qué ha sucedido en la última etapa? Pues que nos hemos dado cuenta que temas de violencia, de abuso, de matrimonio infantil, de embarazo, no se limitan solo al sur del país. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en una de las zonas que tradicionalmente se ve como más rica del país, que es la zona del este, la provincia de Altagracia. ¿Por qué? Porque aunque están los hoteles y aunque hay mucho desarrollo económico, hay mucha vulnerabilidad, ¿no? Y cuando una persona es pobre en una zona como la Altagracia, es mucho más pobre y más vulnerable que cuando lo es en una provincia. ¿Qué más hemos visto? Pues que Santo Domingo, obviamente, también tiene en los barrios, hay unas realidades muy, muy, muy complejas. Entonces, nosotros sí que seguimos concentrados en el sur, en la zona fronteriza también,
pero sí que la realidad que estamos viendo es que está bastante extendido. Y curiosamente no está limitado solo a las clases más pobres. Hemos visto que el tema de violencia, el tema de usar la violencia como una forma de disciplina, se sigue usando todavía en clase media y clase alta. O sea, no se limita solo a las familias más pobres, que es bastante curioso. Define violencia. ¿Estamos hablando de la famosa pela? La pela. ¿O estamos hablando de abuso físico extremo? Define la diferencia. Es que es prácticamente... Porque culturalmente aceptamos la pela. Exacto. La pela. Una correa, par de correazos al niño. O una varita. Lo justificamos De hasta en la acacia. Biblia. Este es un país muy cristiano, tú lo Así sabes. así es. Unas cuantas tundas no lo matarán, dice la Biblia o algo así. Lo justificamos así. Ahora, yo soy de opinión que tenemos que seguir avanzando, evolucionando de la forma más civilizada. Pero ¿cómo tú darle a los padres otras herramientas diferentes a las que han usado siempre? ¿Cómo? Claro. Se trata de retar la cultura. A ver, nosotros hace poco hicimos un estudio que se llama Yo me crié así. ¿Y qué demuestra el estudio? Pues que como todos nos hemos criado a base de pelas, a base de golpes, y al final del día somos personas de bien, pensamos que hay Exacto. que seguir reproduciéndolo. Exacto. Pero hay muchos ejemplos de adultos hoy en día que no han sido expuestos a la violencia y no son personas Es un malas. sesgo cognitivo. Cambiar los sesgos cognitivos es una cosa del carajo. Así es. Pero por eso sí que es importante que comencemos desde ya a retar esas prácticas que no son las que han contribuido a que tú hoy seas un hombre decente o yo una mujer decente. O sea, que ha sido una crianza donde nos han acompañado, con unos padres que han estado presentes, con unas conversaciones, con un seguimiento. Ahora tenemos muchos retos porque además parte de la crianza que le estamos dando a nuestros hijos se la estamos dejando a la tecnología. Así es. Entonces, si vemos por un lado esa crianza que se está dedicando a la tecnología, si vemos que las escuelas no están dando los espacios para hablar de temas de derechos, para hablar de temas de protección, para hablar de sexualidad, si vemos padres y madres que están totalmente ausentes y además ponemos la tele y lo que vemos son programas donde se habla de violencia, donde se habla de sexo y no hay ningún acompañamiento, pues obviamente eso acompañado con una disciplina violenta, pues aparece lo que está apareciendo en la sociedad. No son casos aislados, es una realidad muy común. En el caso de Virginia, a mí me hablaron de un caso que a mí me conmocionó. Y era una niña de 13 años que los padres prácticamente se la regalaron a un señor mayor. Llámese señor mayor, una persona de cerca de 60 años. ¿Para qué? Para el bienestar de la familia. Así es. Cuando suceden estos casos, ¿dónde la gente puede ir? Porque al final dice, estoy desamparada. Porque si los padres lo hicieron, ¿cómo los vecinos lo van a denunciar? Y todo el mundo lo sabe y todo el mundo lo normaliza. ¿Qué podemos hacer? Bueno, el país cuenta, como bien habéis dicho, con una legislación que existe. Obviamente hay que fortalecerla y hay que implementarla. Existe el CONANI, que es la institución garante de los derechos de la niñez, que obviamente todavía tiene un gran camino que recorrer para que ese sistema de protección funcione. Al final, el sistema de protección no es solo CONANI. El sistema de protección es la Fiscalía, es salud, es educación y es una sociedad que protege a la infancia. Lo que estamos viendo en estos casos, como bien mencionas de la niña de 13 años, es que toda la comunidad sabe que esa niña, como hay muchas otras, está siendo violada recurrentemente por un padrastro, por un vecino, incluso por un hermano. Entonces, cuando encontramos estos casos, vemos que la comunidad es cómplice. Entonces, si bien el sistema no está todavía al nivel de garantizar la prevención y la protección de la infancia, como sociedad deberíamos estar mucho mejor articulados y sobre todo no normalizarlo para decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos permitir que a esa niña la están violando desde hace 6 años y toda la comunidad lo sabe y no estamos haciendo nada? Entonces, ¿en qué momento como sociedad empezamos a criticar eso? O sea, ese es el primer paso. Por muy buenas leyes que tengamos y por mucho que estemos apostando por fortalecer el sistema de protección, tiene que empezar con cada uno. ¿Qué haces tú como comunicador, yo como responsable de una organización, pero tú como maestro o tú como dueño de una empresa? Si sabes que tus empleados están andando con muchachitas, ¿lo estás permitiendo? Claro. Sí, pues eres cómplice. Todos somos cómplices. Entonces al final, y para mí eso cuando la gente me pregunta, ¿qué podemos hacer? No lo toleres. Claro. Empieza por ahí. No lo toleres. Y ahí que están no las te parezca instituciones. normal. O sea, si tú un amigo se te viene por aquí y presume de que anda con una muchachita, no le rías la gracia.
Exactamente. Entonces, en el momento que empecemos a criticar, a rechazar y a que esos comportamientos generen vergüenza y rechazo, pues yo creo que para mí mejor que ninguna ley. Bueno, nos va a faltar tiempo. Sí, Vamos es que a, el tiempo, pero- comprometerte a venir otra Sí, vez. Yo Virginia, siempre. siempre, Además ya. somos vecinas, o sea, Además, casi. sí, porque es que Tenemos que hablar de estos tenemos temas que darle regularmente. espacios. ¿Por qué? Porque así es que podemos hacer el cambio. Si usted lo ve en televisión, a usted va a decir, no es normal. Solo No es hablamos normal. cuando hay casos Claro, grandes no, que impactan, no. pero deberíamos hablar todos los días de estos temas. Siempre que tú Y quieras. no, Virginia. y no ser cómplices, sobre todo. Aquí Gracias. sabes que siempre tienes un Este es tu Gracias. programa. Muchísimas Gracias, gracias. muchas Señores, gracias. y tras la pausa ya viene la doctora Sabrinsky Flores, la responsable de que tengamos sonrisas como alguna pasta dental por ahí muy famosa. Así que contenta y brillante viene ella luego de la pausa, así que no se la pierdan.